Creo que la vamos a nombrar maestra emérita. Adelante, doctora, por favor. Muy bien, pues gracias, mucho gusto. Pues nuevamente para los que no me conocen, pues yo soy la doctora Diana Marroquín, yo soy oncóloga médica y pues actualmente yo estoy laborando en el Centro Médico Militar, pero pues con mucho gusto. eh, yo sé que no puedo estar todos los días, pero ahí tratamos, ¿verdad? Entonces, gracias por la invitación, ¿verdad? Y pues bueno, yo les quería hablar sobre subtipos moleculares del cáncer de mama. Yo creo que pues esta va a ser una clase como de repaso realmente, porque sí he visto el programa que ustedes llevan y veo que ya no los veo, los quiero ver. Pues bueno, pienso que es como un poco de repaso de esto porque según el programa, pues ya ustedes han visto varios subtipos moleculares y han estado viendo los tratamientos de estos. Entonces creo que este es como para tratar de ver los tips y los puntos clave de estos subtipos moleculares y cómo ustedes pueden ver cómo encaja esto con lo que es el tratamiento, ¿verdad? Y tratando de repasar también un poco cómo se hace el diagnóstico. Y si hay dudas, pues yo espero que aquí podamos resolverlas, ¿verdad? Traté de hacerlo bastante sencillo y bastante práctico, ¿verdad? No tan complicado, pues para que podamos aplicar todo lo que han estado viendo en estas clases, ¿verdad? Entonces, como les digo, siento que es un poco de repaso, así que de repente les tiro unas preguntitas por ahí y me gustaría que pudieran participar un poco, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues el cáncer de mama, yo creo que queda mejor como presentación. Ahí. El cáncer de mama, pues les puse esta foto porque así es el cáncer de mama, ¿no? O sea, hay tantos tipos de cáncer de mama y todavía si los pudiéramos subclasificar, estos tienen más clasificaciones y si todavía tenemos el mismo tipo, todavía vamos a tener diferentes comportamientos de este. Entonces, realmente es una aguja en un pajar tratar de encajar todos los tratamientos en un solo tipo de cáncer y tratar de que todos encajen en ciertas áreas, ¿verdad? Y por eso es que ustedes ven estudios y que sí son personas de edad avanzada y que si no y que aquí, entonces por eso se hace algo confuso, porque mama es así, mama es tan variable que por eso hay tantas opciones. Pero entonces, de las cosas más importantes que quiero que vayamos encajando es el pronóstico y el manejo oncológico que va de la mano con los subtipos moleculares. Es muy importante este dato en lo que es el cáncer de mama porque, así como yo les puse acá, pues es parte de cómo podemos manejarlos y cómo van a tener el pronóstico de nuestros pacientes, dentro de otros factores. Por ejemplo, el sitio, vamos a poner aquí, por ejemplo, el sitio y número de las metástasis, ¿verdad? El tratamiento previo, respuesta, si fueran pacientes que debutan de cierta manera en novo, o si son recurrencias de la enfermedad, periodos libres de la enfermedad, subtipos moleculares, síntomas con los que debuta el paciente, comorbilidades, preferencias y la edad del paciente. Entonces, si se dan cuenta, podemos prácticamente partirlo en dos, las características de los pacientes y las características del tumor. Y nosotros vamos a estarnos enfocando en el subtipo molecular, pero les pongo aquí para que todo eso es parte de cómo vamos a escoger el tratamiento que vamos a dar en el paciente. Entonces, inicialmente, pues lo primero que hacemos una vez que tenemos el diagnóstico y que hicimos una biopsia es una clasificación histológica. Primero, obviamente, confirmar que es de mama. Una vez confirmado esto, tenemos que separarlo si es in situ o si es invasivo. Y una vez que es invasivo, como ven acá, el subtipo in situ son muy poquitos y las tres cuartas partes del resto de todos los diagnósticos van a ser invasivos, ¿verdad? Y una vez encontrando que es invasivo, vamos a ir viendo que todavía, como nos decía el doctor de patología, todavía hay un montón de subtipos más de tipos invasivos. Entonces, tomando en cuenta, primero va el carcinoma ductal invasivo en el 80%, el uvuliar invasivo 10%, el mucinoso, tubular y de características medulares. Recuérdense que todos los que no encajan en estos cuatro, entonces es a lo que se le llama carcinoma ductal invasivo no específico o no clasificable. Por eso es de que a la hora de hacer muchos estudios, y ahorita que estaba involucrado mucho en tesis,
van a ver que hay muchas veces que ponen que no se pueden clasificar, pero cuando es eso, lo metemos dentro del carcinoma ductal invasivo, ¿verdad? Todo lo que no es esto es ductal invasivo no especificable. Y aparte tenemos el carcinoma inflamatorio. El problema de esto, que fue la primera clasificación de mama, es que no refleja lo diverso que puede ser el cáncer de mama, no refleja su comportamiento biológico, solo nos está describiendo cómo se ve a través del microscopio y aún así todos estos subtipos se van a comportar diferente dentro del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo, por ejemplo, los mucinosos, pues estos generalmente son HER2 negativo, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, o los carcinomas tubulares, también esos generalmente son HER2 positivo y son hormono positivo, ¿verdad? HER2 negativo y hormono positivo, entonces, pero aún así, esto no es absoluto, ¿verdad? Entonces, se mezclan lo que son todos los conceptos moleculares junto con lo histológico. Pero si solo agarramos el histológico no es suficiente para poder ver el pronóstico y poder ver qué manejo se le va a dar. Esto no me sirve para tomar decisiones reales a la hora de hablar de tratamiento oncológico. Entonces, fue cuando vino la clasificación molecular, que realmente esa sería la clasificación ideal que en todos lados deberíamos de hacer. Entonces, ya esta clasificación, pues lo podemos dividir en 4 grandes grupos, lo que son todos los luminales, el A y el B, el basal-like, y todos los que son con HER2 enriquecido. Y ustedes, como pueden ver en este cuadro, híjola, si nos ponemos a leerlo, qué aburrido, ¿verdad? Entonces, podemos ver todas estas características moleculares y todas estas mutaciones y el porcentaje y todo, y van a ver de que hay muchos que se entremezclan. Sin embargo, hay ciertos patrones que conforman el luminal A, patrones que conforman el B, patrones que conforman el basal-like y patrones que conforman el HER2. Sin embargo, pues esto es muy caro, es muy extenso, no todos lo sabemos clasificar de una forma adecuada y es muy caro, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es de que recuérdense que tenemos métodos que, aunque no podamos ver el gen, entonces lo que podemos ver es la expresión del gen. Y la expresión del gen son las proteínas o los receptores de membrana o los receptores nucleares y esto se traduce en la inmunohistoquímica. Entonces, vamos a ver con eso. Híjola, no me sé los nombres de ustedes. A ver, alguien que me diga qué es inmunohistoquímica. Cualquiera, no me sé sus nombres. Doctora, es la tinción, bueno, la inmunohistoquímica son anticuerpos dirigidos contra la membrana, contra alguna característica, bueno, contra un péptido característico de la membrana celular, básicamente. Entonces se pueden teñir no solo los GER, sino que básicamente cualquier anticuerpo dirigido contra algo que uno busque en una membrana, ya sea nuclear o extracelular, es básicamente eso. Exacto, ¿verdad? Entonces, eso no solo aplica en cáncer, ¿verdad? Eso aplica en todos los cánceres y no solo aplica, como tú dijiste, en HER2, sino que aplica también para los receptores hormonales, aplica para los de inestabilidad microsatelital y otros más, ¿verdad? Entonces, si sabemos qué gen produce cierta proteína y podemos pintar la proteína, entonces es una forma más fácil de poder identificar el defecto biológico o el defecto génico. Por eso si solo lo hacemos desde el punto de vista molecular es muy caro, pero si lo pudiéramos hacer desde el punto de vista inmunohistoquímico, pues eso ya lo podemos hacer en muchas más instituciones. Entonces, solo aclarando, desde el punto de vista de clasificación molecular, así es como se clasifican. Yo aquí ya se los puse un poquito más sencillo el otro cuadro, ¿verdad? Entonces, en donde podemos ver los receptores hormonales, si son dependientes, si son independientes, si puede o no estar positivo, ¿verdad? Si hay alguna mutación en PI3K, está mutado, si no está mutado, o white type, ¿verdad? Que es no mutado, y así es como se clasifican, ¿verdad? Pero, como les va a decir, lo de la inmunohistoquímica. Va. Y para colmo, como lo vimos en la clase de triple negativos, recuérdense que todo lo que no entra dentro de receptores hormonales positivos, HER2 positivo, se le llama triple negativo. O sea que todo el resto que no conocemos entra aquí, que no tiene ni hormona ni tiene HER2. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se han visto todos estos subtipos y por eso es que el triple negativo actualmente
está en boga de ver si todavía esto lo podemos escudriñar un poquito más. Otro ejemplo de esto, ¿se acuerdan cuando se vio pulmón de forma generalizada? La idea es tratar de ver todas las clasificaciones y así poder ver más blancos terapéuticos. Entonces, en triple negativo, como ustedes vieron, el grupo más grande es el basal-like, posteriormente va el mesenquimal, el inmunomodulador, ¿verdad? El mesenquimal stem-like, ¿verdad? Los que tienen receptores androgénicos positivos y los que aún así no tenemos ninguna clasificación, ¿verdad? Entonces, estos todavía estarían adicionales a la clasificación molecular que tomamos. Entonces, la inmunohistoquímica, como ya nos la comentaron, hay dos métodos, está el método directo y el método indirecto, y la idea es captar o poder marcar la proteína que refleja si está o no el gen afectado. ¿Vamos bien hasta ahí? Todos, ninguna duda, ¿verdad? Entonces, los tres más clásicos que actualmente son el pivote de cáncer de mama son esos tres, ¿verdad? Receptores de estrógenos, el de progesterona y el de HER2. Muy bien. Entonces, a ver, alguien más, de forma corta, ¿qué importante es que tengamos el receptor de estrógeno positivo? Solo el de estrógeno. ¿Sí? ¿Cómo sería, o sea, que solo el de estrógeno esté positivo? Ajá. Digamos que solo ese esté positivo. Entonces, ¿qué características tiene tu paciente? Sería un luminal A. ¿Ok? ¿Y qué tiene de pronóstico o cómo se comportaría ese luminal? Tiene un muy buen pronóstico. O sea, bueno, no es así, o sea, mejor que todos los demás. ¿Y eso cómo es? Danos más detalles. ¿Cómo se comporta? ¿Es de crecimiento rápido, de crecimiento lento? ¿En qué tipo de pacientes podría aparecer? De forma general, ¿verdad? Sabemos que hay excepciones, ¿verdad? El crecimiento no es tan rápido, posiblemente sean mujeres jóvenes, premenopáusicas. No, sería más de crecimiento, sí sería de crecimiento lento y también sí sería también en pacientes posmenopáusicas que estaría dado y ya tendría muy buena respuesta a la hormonoterapia. Ok. Ahora, ¿qué diferencia tuvieran si solo tuviera receptor de progesterona positivo? ¿A quién le va mejor? ¿Al que tiene el estrógeno o al que tiene la progesterona positiva? Al que tiene estrógeno positivo. Exacto, al que tiene estrógeno, ¿verdad? Ese le va mejor que el que solo tuviera progesterona. Tiene mayor respuesta al tratamiento hormonal, ¿verdad? Y bueno, y en el, ya aparte, pues el grupo de HER2 positivo. Ahora, ¿qué grupo le va mejor? ¿El que es triple positivo? O sea, tiene los receptores hormonales positivos el HER2 o que solo tenga HER2 positivo. A los receptores hormonales. Ajá, exacto, ¿verdad? Sí, porque se agrega, ¿verdad? Recuérdense que el comportamiento, cuando es de un triple positivo, entonces tiene un comportamiento mixto, ¿verdad? Un comportamiento del clásico luminal, ¿verdad? Y más el comportamiento de aquellos que tienen el HER2 positivo, ¿verdad? Entonces, esto es importante y asimismo es importante para los patólogos saber que los receptores hormonales, estos se van a localizar en la membrana y los que están en el HER2 se localizan en el núcleo. Ok, entonces yo aquí les puse unos ejemplos para que ustedes puedan identificarlo, primero Dios, ahí en el IX o en cualquier lado, ¿verdad? Y así es como generalmente nos lo reportan. Hay que pedirlo, eso en la mayoría de lugares no lo hacen de forma automática, que uno quisiera, ¿verdad? Sino que siempre hay que estar pidiendo la inmunohistoquímica. Entonces, ¿se acuerdan que con el doctor de patología se había mencionado que habían dos formas de reportarlo? Está el sistema H-Score y el sistema ALRED. El más común es el sistema ALRED, como pueden ver aquí en el ejemplo, y así es como ellos nos lo ponen, ¿verdad? Hacen una suma, ¿verdad? Y está del 1 al 3 y depende de qué tan débil o qué tan intensa es la tensión, así es como ellos lo reportan. Y mientras mayor es el número, pues mayor es la positividad del estrógeno. Entonces, y aparte está el sistema H-Score, que es el que nos reportan de forma de porcentaje. Obviamente el de porcentaje, mientras más porcentaje, eso quiere decir que hay mayor cantidad de receptores hormonales en las láminas o las muestras que ellos toman.
Eso lo aclaro porque recuérdense que también está el concepto de la heterogeneidad del tumor, entonces recuérdense que no todo el tumor va a tener un 60% de estrógeno y no todo el tumor va a tener el 5%, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, entonces así es como se los van a interpretar y ustedes pueden agarrar la red si quieren o el que es más fácil, que es el H-score. Y de un solo aquí les puse, pues para no poner otros ejemplos posterior, cómo se identifica o cómo nos reportan el HER2, ¿verdad? Si es positivo y la mayoría de veces nos ponen el número más la cruz, que significa que son dos cruces o tres cruces. Y el otro importante que vamos a hablar posteriormente, que es el Ki67, si está positivo o negativo, la mayoría va a estar positivo, y aquí ponen el porcentaje de positividad en esta inmunohistoquímica. Aquí abajo les puse otro ejemplo, este es de otro lado, que también se los pueden presentar de esta manera, ¿verdad? Aquí dice un poquito más de intensidad de atención, la sumatoria y la interpretación, que si es positivo o negativo, ¿verdad? Aquí había un ejemplo de receptores de progesterona positivo y el estrógeno es negativo. Y aquí posteriormente está también el otro ejemplo de cómo lo reportan en HER2. Entonces, es importante saber que, como ustedes saben, la mayoría de los pacientes va a ser hormono positivo, pero la mayoría va a ser receptor estrogénico positivo o los dos positivos, y eso incluso es más del 65%, cuando solo tiene el de estrógeno positivo es alrededor de un 10%, y si solo tiene el de progesterona positivo, son bien poquitos, es 2%. Entonces, este caso es muy particular y bien raro para esta paciente. Entonces, aquí les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, el de aquí abajo. Ay, no les puse el de indeterminado, ¿verdad? Bueno, si fuese indeterminado, les van a poner aquí dos más y ya uno pide el FISH, que también ahorita lo vamos a platicar, a ver si alguien sabe qué es FISH. ¿Alguien por ahí? No los veo, yo solo veo mi pantalla de mi presentación. Ustedes. Es hibridación in situ por fluorescencia. Exacto, ¿verdad? Entonces, recuérdense que es mandatorio, pero el laboratorio no lo hace automático, eso también es importante. Es mandatorio que cuando le salen dos cruces de HER2 hay que pedir el FISH, ¿verdad? Y este es un ejemplo de cómo nos mandan el resultado del FISH. Aquí mandan todas las características de lo que interpreta, ¿verdad? Y los números más importantes es este, ¿verdad? Que es el promedio de las señales del núcleo y el radio de HER2 y CEP17, y aquí con estos dos hacen la sumatoria y ya con eso ven si es positivo o si no es negativo. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero les quería enseñar cómo es como normalmente nos lo reporta. Entonces, esto es importante. No sé si vamos bien hasta ahí. Yo siento que, miren, yo a veces hablo y yo revuelvo las cosas, así que si me dicen que voy muy rápido, me avisan, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante porque todo esto nos va a decir cómo se clasifica nuestro paciente y cómo podemos determinar nuestro tratamiento, ¿sí? Creo que aquí en la esquina, a mí me sale en la esquina derecha, dice vista de paneles móviles. Y ahí está como, si usted quiere ver quiénes participan, ahí le sale la cámara. A ver, panel móviles, sí, hola, espérame. A ver, arriba me sale la barra. Pues a nosotros sí nos sale la cámara, sí nos salen las caras y los nombres. Fíjese que yo como solo puse mi presentación, se me fueron las caras. A ver, veré. Ahí tiene tres opciones. Dice lista de paneles móviles, visualización en paralelo y visualización de la franja de video. Ahí creo que ya veo las camaritas. Ya veo a 3 personas. Ahí está, creo que ya. Lo que pasa es de que, no sé si así es, pero si los quiero ver a ustedes, me tapa la mitad de la cara y la mitad de la pantalla, y la otra mitad sería la presentación. Y no sé si a ustedes van a poder bien ver la presentación o si están viendo literalmente lo que yo estoy viendo. Sí, ahorita estamos viendo la mitad de la pantalla. ¿Verdad? Pero nosotros vemos arriba las cámaras, vemos la pantalla completa y nos vemos arriba en las cámaras. Bueno, pero
Pero bueno, sí, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, Vamos a ver. sale de forma cuadricular y, pues bueno, perdón, ya saben que estas son cosas de Sí, mucha tecnología para uno. Pero entonces, pero bueno, lo importante es que me vayan entendiendo y lo que quiero recalcar mucho es la importancia de los receptores hormonales y de la clasificación molecular, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de los perfiles moleculares hablando de adyuvancia, sino que estamos hablando de cómo se divide desde el punto de vista de inmunohistoquímica, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, ahí miran la mitad de la pantalla, ¿verdad? sí. Vamos a ver la mitad. A ver, Karin, Elena, así me voy aprendiendo los nombres. Y, ok. Entonces, a ver, poniendo en pantalla completa para Ahí Muy bien, estamos. entonces, ahí sí, ¿verdad? Ok. Sí, Muy bien. Entonces, pues bueno, les daba el ejemplo porque a veces pasa que uno solo lo lee y a la hora de ver el informe, pues no sabemos leerlo, ¿verdad? Entonces, así es. Claro, ahí está recortado, pero generalmente en la parte de arriba viene la patología y en la parte de abajo, si uno pidió la inmunohistoquímica, viene de esta manera. Este es un ejemplo y el de abajo es otro. Ya posteriormente, pues ustedes van a ir averiguando en qué lugares se hace, porque lo que les digo es mucho más fácil solo pedir la patología y la clasificación histológica, y ya la inmunohistoquímica pues ya es un poquito más difícil de conseguir, y lo molecular pues todavía es totalmente más difícil y mucho más caro. Entonces, para nuestros países pues es mucho más fácil hacer la inmunohistoquímica, y por eso es de que todas las guías se han hecho en base a la inmunohistoquímica. Bien, entonces, y bueno, a todos los que salen dos cruces en el HER2 es importante mandarles el FISH para poder caracterizar mejor si este al final es positivo o negativo. Sin embargo, también se han hecho estudios para ver esto qué significa, dice a estos pacientes que tienen un HER2 indeterminado, si tienen el mismo pronóstico que aquel que al final es positivo que sale negativo, y pues hay estudios en donde se ha visto que a los que bien, entonces, en donde hay estudios en donde aquellos pacientes que han tenido el FISH indeterminado tienen un pronóstico. Perdón, es que me salen aquí ventanitas que nada que ver. Muy bien, entonces, aquí tiene el FISH negativo, tienen un mejor pronóstico versus aquellos que tienen, perdón, un HER indeterminado y que al final el FISH le sale negativo. A estos pacientes tienen mejor pronóstico versus aquellos que al final tenían un HER indeterminado y después el FISH sale positivo. ¿Sí me di a entender ahí? O sea, al final no solo el FISH va a dar el pronóstico, sino que también aquel que desde el inicio fue un HER2 3 cruces versus que salió un HER2 2 cruces, tiene un mejor pronóstico aquel que desde el principio le salió 3 cruces. ¿Sí me entenderé? Entonces, estas gráficas identifican eso, aquellos pacientes en donde le salió el HER2 indeterminado, pues entonces aquellos tienen peor pronóstico, y todavía aquellos que tienen un FISH negativo tienen peor pronóstico versus aquellos que desde el principio les salió HER2 3 cruces. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos que tener todavía más cuidado con estos pacientes y tenemos que ser todavía más estrictos a la hora de dar tratamiento. Y también ahí porque la importancia de siempre determinar el FISH y tener bien clasificado a nuestro paciente desde el principio. Muy bien, otro marcador de inmunohistoquímica que utilizamos es el Ki67. Entonces, este es importante, este viene del anticuerpo monoclonal MKI67, y este solo va a teñir aquí a células que están en fases proliferativas, porque lo que va a hacer es que va a identificar principalmente las mitosis o todas las fases de las mitosis de las células, y pues como ustedes pueden interpretar, mientras la mitosis tiene un corte determinado histológico, ese quiere decir que tiene mayor tasa de proliferación, y eso quiere decir que hay mayor replicación
y mayor crecimiento de esto y mayor agresividad del comportamiento de estos tumores. Entonces, por eso es parte de los factores pronósticos y predictivos a la hora de tomarlo en cuenta. Entonces, no es lo mismo que ustedes tengan un triple negativo que tenga un Ki67 menor del 10%, que no es lo más frecuente, versus alguien que tuviera un Ki67 del 70%. El Ki67 también les va a marcar el comportamiento que tiene este tumor. Entonces, todos estos son complementos a la hora de la predicción del comportamiento. Y eso también lo podemos ver en ciertos estudios. Hay supervivencias libres de recurrencia. Este es un estudio que se dio en adyuvancia. Entonces, pero es para hacerle la ejemplificación. En todos los grupos, mientras más alto tenían el Ki67, peor les iba al paciente. Entonces, aquí dice high reduction, quiere decir que yo le di una adyuvancia y tuve una reducción alta. Entonces, estos pacientes tenían una mejor supervivencia. Y aquellos a los que les di una adyuvancia y no mejoró ese Ki67, esos tuvieron peor pronóstico. Entonces, no es el tema como tal, pero sí es importante que el Ki67 lo tengan en cuenta por este tipo de pronóstico, ¿verdad? Obviamente en enfermedad metastásica también nos va a marcar. Este es un estudio de la adyuvancia, pero también en el contexto de metastásico se comporta de la misma manera. Ahora, este fue todos los subgrupos. Si lo repartimos todavía en subtipos moleculares, pueden ver que el comportamiento es igual. Si lo partimos todavía en aquellos que tienen mejor pronóstico como los luminales, el comportamiento sigue siendo igual. En los HER2, el comportamiento es igual. O sea, es un factor independiente que también nos marca pronóstico. Y entonces, en conclusión, estos conceptos de luminales están cuando estamos hablando de inmunohistoquímica y cuando estamos hablando de molecular. Sin embargo, esto también ha sido controvertido, a ver si me puede aportar un poquito, doctor Castro. Hay escuelas en donde se utiliza mucho la palabra luminal. Sin embargo, yo allá en México tuve la experiencia que ya habían escuelas donde ya no se utilizaba la palabra luminal. Se estaban ya utilizando solo, este es un paciente receptor hormonal positivo y negativo, etcétera, pero ya no hablaban del concepto luminal. No sé si usted ha tenido algo ahí o ha visto sobre el tratamiento oncológico respecto a estos conceptos, doctor. Sí, en algunas publicaciones, pues ya prácticamente le dicen receptores positivos, otros HER2 positivo, y ahí y triple negativo, eliminan esa, y ya solo quedan como 3 grupos en lugar de los 4 que uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importante también para los estudiantes, ¿verdad? Que no siempre vamos a hablar de la palabra luminal como tal, sino que también podemos hablar sobre los receptores de forma independiente, ¿verdad? Y la mayoría de las publicaciones, mientras más recientes son, menos utilizan ese concepto. Este concepto es controversial porque no siempre se comportan de esa manera, pero como pueden ver aquí en el cuadro, el concepto sí abarca el Ki67, mientras si solo habláramos de los receptores, no hablamos del Ki67. Y entonces aquí dice cuáles son los de bajo riesgo, los de alto riesgo, y esta 14 también es muy controversial porque hay bibliografías que lo bajan hasta 10, bibliografías que lo suben hasta 20 y hay bibliografías que lo dejan en 14. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que no es así 14 exacto, ¿verdad? Sino que eso es también un poquito movido, ¿verdad? Depende de la literatura que ustedes vean. Pero esta es la forma de la clasificación según la inmunohistoquímica y el subtipo que también le agregamos lo molecular, ¿verdad? Entonces, otra cosa que les quiero agregar acá es, o sea que si alguien les dice, tengo un tumor, tengo un cáncer de mama que es un basal-like, está hablando desde el punto de vista molecular. Un basal-like ustedes no lo pueden identificar desde el punto de vista de inmunohistoquímica. Eso es importante y por eso se los pongo acá. Ustedes saben que el triple negativo se divide en todo lo que hablamos anteriormente, pero esa no es clasificación de inmunohistoquímica, es molecular. Muy bien, entonces, y también quería aclararle los receptores androgénicos. Esto es lo mismo, el receptor androgénico no está
separado de los demás grupos, sino que todavía conforma parte de los demás grupos, como lo pueden ver acá. Generalmente los receptores hormonales positivos es donde más frecuentemente se ha visto que también tiene el androgénico positivo. Entonces, porque a veces también yo he visto que tienen el concepto que piensan que el androgénico siempre está junto con los triple negativos, y eso no es cierto, ¿verdad? Sino que es otro receptor totalmente separado, se ve más común con los receptores hormonales, y sí se ha visto que más o menos en un 30% se puede ver en pacientes triple negativos. No sé si hay alguien tiene alguna duda o vamos bien, vamos bien. Yo doctora, tenía algunas dudas. Mire, por ejemplo, bueno, cuando estábamos, o sea, en una de las gráficas que nos mostró decir, por ejemplo, expresión de los receptores hormonales independiente. Decía, por ejemplo, por ejemplo, siempre que un paciente tenga receptores hormonales positivos por inmuno, por ejemplo, siempre van a ser clasificados como luminal A o B, ¿verdad? O sea, solo es como siempre, exacto, ¿verdad? Ajá. O sea, sí. si tienen expresión, son esos. Y la otra era, por ejemplo, si yo tengo un paciente que solo expresa receptores de progesterona, por ejemplo, no tiene y no expresa receptores de estrógenos, entonces en ese caso no tendría, en ese caso, por ejemplo, sí, o sea, sí se utiliza la adyuvancia, por ejemplo, con terapia hormonal, o generalmente para los que expresan solamente, o sea, tienen que tener por lo menos la mínima expresión de receptores de estrógenos. También a la hora de tratamiento terapéutica, el progesterona también lo incluís dentro de receptores hormonales, ¿verdad? Entonces O sea, también les das tratamiento hormonal. bueno, aunque, o sea, que O sea que probablemente claro, la respuesta ahora vaya a ser un poco más pobre, pero sí se utiliza. exacto. Ajá, son más respondedores los que tienen los receptores estrogénicos, efectivamente, ¿verdad? Pero igual hay que bloquear esa vía si la progesterona está presente. Y en el caso de, por ejemplo, en los receptores de andrógenos, por ejemplo, porque me pareció curioso, por ejemplo, que la positividad de, de la expresión de los receptores de andrógenos es pronóstica o tiene alguna utilidad terapéutica. Pues eso es lo que se está viendo. ¿Se acuerdan de la Bueno. clase de triple negativo? No sé si se mencionó en otra clase, pero en la de triple negativo sí mencionaba el doctor que hay nuevos estudios en donde se está viendo si el receptor androgénico lo podemos utilizar como blanco terapéutico. Entonces, efectivamente hay tratamientos con bicalutamida principalmente, con enzalutamida, y están viendo qué tasas de respuesta tienen. Actualmente están alrededor del 20%, entonces todavía no se ha aprobado desde el punto de vista oficial dar este tipo de tratamiento, pero sí, eso es lo que se quiere hacer, es un blanco terapéutico. Recuérdense que, por ejemplo, los pacientes que tienen receptores hormonales positivos en algún momento hacen resistencia, entonces se está viendo si estos también tienen androgénico y que si también se pudiera dar un bloqueo androgénico ahí, ¿verdad? Entonces, todos agarran resistencia, igual el HER2 en algún momento va a llegar a ser resistente a los anti-HER2, ¿verdad? Entonces, por eso es que se están viendo más blancos. Y por supuesto, el triple negativo, que no tenemos blancos, pues le están buscando también por dónde agarrarlo, ¿verdad? Entonces, no está todavía aprobado, pero sí hay estudios que ya fueron publicados, principalmente fase 2. Y por ejemplo, de esta subclasificación, por ejemplo, entre los hormonales o los luminales, por ejemplo, los que son expresores de HER2 puro y los triple negativos, ¿cuál de estos es como más agresivo? Según lo que tú has revisado, ¿cuáles son peores? Pues los HER2. O sea, me queda como duda, o sea, generalmente es que eso es lo que me queda como duda, ¿verdad? Porque, o sea, generalmente, o sea, la enfermedad más aberrante, más agresiva, pues son los que tienen finalmente aberrada la vía del crecimiento del HER2, ¿verdad? Pero pues obviamente como hay blanco molecular, al final el pronóstico tiene como un poco de mejor pronóstico en relación al triple negativo, pero me llamaba la atención que dentro de la clasificación, por ejemplo, molecular,
de los triple negativos, por ejemplo, hay mutaciones bien importantes dentro de los genes, por ejemplo, reparadores del genoma o varios factores mitóticos, por ejemplo, en el triple negativo, que son importantes, que probablemente también HER2 los expresa, ¿verdad? Lo que pasa es de que como no se miden porque tiene el HER2, entonces pues probable no, pero entonces por eso me generaba como la controversia y hacía la duda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí, o sea, de lo que yo me acuerdo de haber revisado es de que de los tipos, por ejemplo, los HER2 generalmente son los más agresivos, ¿verdad? Pero actualmente, como hay terapias, pues generalmente la sobrevida es como mejor en los pacientes que tienen expresión del HER2, ¿verdad? Porque hay terapia molecular que ofrecerle. Exacto. Entonces, cabal, aquí te adelanté una diapositiva, cabal, que resuelve esa duda, Ujú. que el basal-like o el triple negativo, bueno, recuerden, el basal-like es parte de los triple negativos también, no es lo mismo, pero sí está dentro de eso. Entonces, es a los que les va peor. Después van los HER2, como ven acá en la escalera, sin tratamiento, anti-HER. Posteriormente van los triples negativos, después van los triples positivos y posteriormente van los receptores hormonales positivos, ¿verdad? Entonces, aquí está acaba tu respuesta, ¿verdad? ¿Cómo les va? Ahora, la historia del HER2 ha cambiado por la terapia franco, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente, si no tuviéramos, ese es peor que el triple negativo clásico, Gracias. ¿verdad? Entonces, así es. ¿Algo más te iba a comentar? Doctora, una pregunta. Ajá. O sea, para ver si un cáncer tiene receptor de andrógeno positivo, eso no es que uno lo pida, sino que simplemente sale en la inmunoquímica. Pero hay que pedirlo. Porque como no es una inmunohistoquímica que pedís de forma rutinaria, hay que pedirlo. ¿Y cómo sabe usted a quién se lo pide y a quién no? Generalmente se lo estamos pidiendo a los pacientes que ya están haciendo resistencia al tratamiento más convencional, ¿verdad? Entonces, porque recuérdense que como todavía esta terapia no es estándar o todavía no se ha aprobado como tal, entonces tú lo pedís a aquellos pacientes donde se te están acabando las opciones. Entonces puede ser, por ejemplo, que tú tengas un paciente triple negativo, probablemente metastásico vamos a estar hablando, ¿verdad? Ya vas por tu cuarta línea y ya no sabes qué darle o ya no tenés la opción de qué darle. Entonces ahí podrías pedir tú la inmunohistoquímica para receptores androgénicos y ver si tu paciente que tal vez ya nos, pongamos el ejemplo, ¿verdad? Ya no es candidato a quimioterapia, de repente le podríamos dar un bloqueo hormonal androgénico, por darles un ejemplo, ¿verdad? O otro paciente, que es un paciente que también ya te gastaste varias líneas hormonales, porque era un receptor hormonal positivo, y también estás viendo que ya está agarrando resistencia, ya estás utilizando quimio, y en algún momento nuevamente te estás quedando sin esa opción. A esos es a quienes se los estás pidiendo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Verdad? Exacto. Entonces, no es que lo pidamos de cajón. Si ustedes piden, hagan la inmuno de mama, todos les van a sacar solamente los tres: estrógeno, progesterona y HER2. Nadie les va a pedir nada más, a menos que ustedes lo pidan. Y en su experiencia, ¿con qué los ha manejado a receptores androgénicos? Te soy sincera, yo la verdad es que yo he visto cómo tratan pacientes con bicalutamida allá en el INCAN, y lo que les digo, ¿verdad? Era un escenario donde el paciente dijo, a ustedes ya le dieron de todo y ya no sabíamos qué hacer. El paciente todavía estaba en un estado funcional aceptable para tratamiento. Pero en mi experiencia, mi propio paciente yo no he tenido. Gracias a Dios no he llegado a ese punto, ¿verdad? Pero allá sí llegamos a tener. Y la verdad es que es una respuesta bastante pobre. Si ustedes revisan la clase de lo del triple negativo, son tasas de respuesta alrededor del 20%. Entonces, es una pequeña luz, pero no es la solución, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está haciendo más estudios, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues bueno, como ya se dieron cuenta, esta es la conclusión, ¿verdad? De todo lo que están ustedes preguntando, ¿verdad? Es muy importante no solo agarrar el subtipo molecular, sino que las características del paciente y las características del tumor, eso lo juntamos con las clasificaciones moleculares y eso nos puede determinar qué tipo de tratamiento. Yo les traía uno muy chiquitito, solo para que ustedes se dieran cuenta de qué impactante y qué importante son estas clasificaciones.
Se ha visto que si ustedes dan neoadyuvancia y han visto que en la respuesta patológica completa no todos se benefician de esta. A ver, Karin, ¿qué pacientes se benefician de una respuesta patológica completa? Porque ahí también es importante el subtipo molecular. ¿Los triple negativos? ¿O cómo es la pregunta? Sí, O sea, vas bien, vas bien. Ajá. ¿Recuerdas? Ajá. Perdón, hablamos al mismo tiempo, creo yo. Entonces, vas bien, los triples negativos les va mejor si cuando tú le diste una adyuvancia te hizo respuesta patológica completa. ¿Vamos bien? Entonces, mientras, por ejemplo, en los luminales no ha visto impacto en la supervivencia si hizo o no hizo respuesta patológica. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de la importancia de los subtipos moleculares, ¿verdad? Entonces, que es en el NSABP, B18 y B27, que es en donde se evidencia ese. Y otro un poquito más reciente, que es el CTNOVC, que también evidencia lo mismo. Nuevamente nos recalca cómo es de importante saber la clasificación molecular y podemos ver qué tan bien o qué tan mal les puede ir posteriormente a una neoadyuvancia y eso se refleja en la respuesta patológica completa. Entonces, por cuestión de tiempo, voy a ir avanzando. Y esto, miren, ese es un tip, así, tómenle foto, ¿verdad? Entonces, en general, si juntamos todos los estudios que han habido, entonces se ha visto que aquellos pacientes que son luminales, pero que son HER2 negativo, les va mejor con estos esquemas. Y aquellos que son HER2 positivo, les va mejor con estos esquemas, obviamente agregándole un anti-HER, y los triple negativos les va mejor con estos esquemas. Y ahí es donde están los estudios de los platinos, ¿verdad? Entonces, eso solo es un poquito para que ustedes vean también la importancia de cómo el tratamiento va a impactar sobre el subtipo molecular. Asimismo, en la neoadyuvancia. ¿Por qué va a impactar? Desde que ustedes clasifican a nuestro paciente una vez operado, ustedes ven que ya de por sí es mal pronóstico que sea un HER2 positivo, ¿verdad? O amplificado, independientemente de los demás factores que ustedes pueden leer ahí. Entonces, ahí la importancia y obviamente la importancia de dar un adecuado tratamiento. Entonces, no me voy a meter ahí porque esas son clases adicionales, ¿verdad? Y los esquemas propuestos que también aquí les doy como un tipcito, ¿verdad? A los luminales A se ha visto que les va mejor con tratamiento hormonal. A los B, pues ya puede ser ambos, ¿verdad? Tanto quimioterapia como hormonal. Y los triple negativos, pues tienen mucho más beneficio con quimioterapia. Obviamente, no agarren esto como de forma aislada, es lo que yo quiero recalcarles. Todas las características clínicas y el resto de histología que nos describen en la histología es importante. Entonces, nuevamente, aquí realmente es un estudio que habla de los esquemas, pero solo es para que vean que también es importante que una vez que les damos quimioterapia adyuvante, el paciente va a tener beneficio. En este estudio, lamentablemente, no nos lo dividen por clasificación molecular, pero es para que ustedes se den idea de que sí hay beneficio. Ahora, los estudios en donde se dieron cuenta que el trastuzumab adyuvante era importante son estos dos y ustedes pueden ver que hay un beneficio del 9%, un beneficio absoluto. Entonces, de ahí, ¿por qué? Nuevamente les recalco la importancia de saber la clasificación. Esto no solo en pacientes triple negativos, sino que también en pacientes que eran luminales o receptores hormonales positivos y aquellos que eran receptores hormonales negativos y HER2 positivos. Nuevamente, tanto en libre de enfermedad como en global. Ahora, en enfermedad metastásica era lo que habíamos comentado con el compañero, ¿verdad? Así es como les va a los pacientes, ¿verdad? Y esto todavía agreguémosle, así es una enfermedad temprana, si es una enfermedad avanzada o si es una enfermedad metastásica. Y en promedio, 10.4. Esta diapositiva yo la puse en una clase allá en el INCAN, en donde era para que todos vieran que la enfermedad metastásica en mama puede sobrevivir más tiempo, ¿verdad? Y no sé si ustedes han oído, ¿verdad? La frase de, ya tiene cáncer, se va a morir. Pues no, en mama no es así, ¿verdad? Entonces, podemos cambiarle la historia a la paciente. Entonces, nuevamente, este es otro estudio para recalcar cómo es el pronóstico de los pacientes. Y en este caso, como ya hay terapia anti-HER, los peores serán los triples negativos. Ahora,
La forma en que se comportan, no solo en el tratamiento de lo que hemos estado hablando, sino que también en cómo va a progresar el paciente. Miren, yo tenía un maestro que uno le iba describiendo la historia oncológica y él te podía decir, progresó al sistema nervioso central, doctora. ¿Por qué? Porque era un HER2 positivo. O sea, él se sabía tan bien el comportamiento según el subtipo molecular que ustedes pueden predecir a dónde va a ir progresando este paciente. Recuérdense que lamentablemente se va a volver resistente tarde o temprano a todos los tratamientos. Entonces, ustedes deben saber que si aquella paciente tiene luminal, les puede progresar o puede tener una recurrencia en la enfermedad, principalmente a hueso, por ejemplo, ¿verdad? Que no es el mismo comportamiento de aquella paciente que es un HER2 o que es un triple negativo. ¿Quién tiene más probabilidad de tener metástasis en el sistema nervioso central? El HER2, ¿verdad? ¿Quién tiene, aquí no está, pero por ejemplo el lobulillar tiene más chance de irse a lo que son las mucosas, ¿verdad? A tracto gastrointestinal, que es totalmente diferente comportamiento versus estos. ¿Alguna duda ahí? No. Nos va a determinar la supervivencia de los pacientes, ¿verdad? Sí, depende de dónde agarre este camino de la metástasis, eso también determina la supervivencia de estos pacientes. Y ustedes lo tienen que ir previniendo. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen una paciente que debuta un HER2 positivo, mi recomendación personal es hay que verle el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya saben que la diseminación es hematógena y que le gusta mucho el sistema nervioso central, hay que irse. Ahora, si ustedes tienen una paciente metastásica que les debuta como luminal o como hormonal positiva, yo les diría que es muy poco probable que se va a ir al sistema nervioso central, entonces esa no es tu prioridad. Tu prioridad es verle hueso. ¿Sí me doy a entender ahí por qué sirve mucho saber a dónde se va a ir? Entonces, este es un cuadrito de resumen, ¿verdad? Como pueden ver aquí, los luminales A, primero a hueso, posteriormente a víscera y muy poquito sistema nervioso central. Como lo había comentado alguien por ahí, es el de mejor pronóstico. El luminal B, que son aquellos que tienen mayor cantidad o mayor porcentaje de receptores hormonales y que tienen también mayor porcentaje X67, son aquellos que van a crecer un poquito más, vamos a ver como tumores grandes, ¿verdad? Y vamos a tener más opciones de tratamiento. El que tiene un HER2 sobreexpresado, si se dan cuenta, aquí yo les puse 70, pero aún así, aquí tengo yo un error, ¿verdad? Este es un poquito menor, sin embargo, sí es alto, pero es menor versus si lo comparáramos con un luminal, ¿verdad? Ya hablamos de que tiene un mal pronóstico si no se le da tratamiento. Aquí a paciente, por ejemplo, que se les pierde y que ya no pudo comprar o que, bueno, más que todo sería que se pierde, no quiere recibir tratamiento y era un HER2 positivo, pues le tienen que ir a ver sistema nervioso central a la hora de la recurrencia o de la progresión de la enfermedad. Y un triple negativo, que ese sí se puede ir prácticamente a cualquier órgano que ustedes quieran, y son agresivos y son todavía de peor pronóstico y de una alta tasa de proliferación. Ahora, esto también es importante, está ya la última diapositiva, solo les quiero hacer el recalque, es importante cuando la paciente tiene una recurrencia de la enfermedad o cuando ustedes les dan un tratamiento y no se comporta como ustedes esperan. Eso es si ustedes saben cómo se comporta originalmente el tumor. Entonces, si ustedes ven que, hijo, la ayuda la bloqueé y esta muy rápido agarró resistencia, entonces es importante o pueden considerar ustedes rebiopsiar a esa paciente o si es en recurrencia, por eso se recomienda la rebiopsia de la paciente, porque desde el 20 al 30% puede mutar y entonces el comportamiento de su primario cambia totalmente. Si inicialmente se comportaba como una hormona positiva y resulta que mutó el 10% a un HER2 positivo, pues entonces ustedes deben de cambiarse su chip y cambiarse el chip de un HER2 positivo. Entonces, eso también es importante saberlo. Entonces, pues la verdad es que eso es lo que yo les traía. Es chiquitita la clase, pero sin querer queriendo, miren, se nos fue el tiempo.